directamente la columna de hoy para hablar de este tema que para mí también es un denominador común. Esto que te decía, estamos todos como diciendo, la semana fue corta y todo, pero igual me siento cansado, cansada, estoy agotado. ¿Viste que te dicen esto? Exacto. Es que justamente hoy vamos a charlar de esto porque estuve relacionándome con personas que todo el tiempo me comentan esto de que se sienten como agotados, cansados y como que no saben de qué es. Dice, porque no es que dormí mal. Claro. O sea, o tuve un gran desgaste físico. claro, también, por ejemplo, una mujer que no voy a dar nombre, pero le voy a mandar un saludito porque sé que está escuchando. Bueno. Me dice que había descansado el lunes, pero yo no me acuerdo si charlamos el martes o el miércoles, y me dice, y igual es como si me hubiera faltado, como Claro. que nunca me alcanza. Bueno, entonces por eso hoy decido como charlar un poquito de esta cuestión, el nombre ya es una pregunta, como decir, ¿estoy cansado o estoy agotado emocionalmente? Ahí está. Porque muchas veces creemos que necesitamos dormir más, ¿no? Pero en realidad lo que necesitamos es como descansar la mente y las emociones, ¿no? Ahí importante. Hay una gran diferencia entre lo que tiene que ver con el cansancio físico y el agotamiento mental, ¿sí? Enorme la diferencia que hay. Sabemos que el cansancio físico es algo muy claro, que todo el mundo lo sabe. Aparece cuando estamos con muchísimo trabajo, estamos cargados de alguna actividad física, ya sea por una cuestión de enfermedad, por un ejercicio diario, por lo que sea. Tal cual. Falta de sueño, esa fatiga laboral también. Claro. Que mejora, obviamente, siempre con descansar bien, con una buena alimentación. Un fin de libre, Un fin de libre, desconecto, exacto. claro. Sí, eso es más fácil. Ahora, el tema del agotamiento emocional ya puede aparecer, digamos, aunque hayas dormido bien, aunque... ¿cómo decir? Aunque tengas una alimentación sana, aunque no estés atravesando algo externo a tu rutina diaria, claro. ¿no? Entonces, ahí es donde uno comienza el día con falta de ganas, Claro. ¿sí? Esa sensación de estar como saturado o irritado gran parte del tiempo o del día. Que eso lo recontra vemos también. Necesidad de aislarse. Esa cuestión de decir, ay, estuve con mucha gente, o de repente me siento como que estuve con alguien y hablé un montón. Claro. Capaz que no es tan así. Capaz que estás hablando lo mismo que estás charlando con cualquier otra persona todos en cualquier otro momento. Claro. Pero esa cuestión de que vos decís, ay, me siento como que hablé un montón, necesito aislarme un poco de la gente. Sentir que todo está costando como un poco más de lo normal, ¿no? A veces no estamos cansados del cuerpo. Eso es importante entender, sino de preocuparnos de sostener situaciones difíciles o de cargar con problemas propios y ajenos. Tal cual. Entonces, ahí yo invito, digamos, como a la gente a reflexionar un poquito, a todos los oyentes, ¿no? Incluso, Meli, si hay alguien que está escuchando y que quiere aportar en esto, me encantaría tener como... ¿Algún testimonio? Exactamente, algún testimonio de alguien que esté atravesando esto. Bien. Yo, la verdad, tengo varios, pero no... No queremos... No quiero dar nombres. Obvio que no. Bueno, yo te puedo dar el mío también, porque también. esta cuestión, ahí está. Esta cuestión, claro que sucede, sobre todo, yo sabes a qué lo relaciono, a que mi trabajo es mucho más... mental que físico. Exacto. Demanda de una creatividad, estar constantemente pensando o ejecutando ideas y cosas. No tiene tanto que ver con la actividad física, con el movimiento, con el desgaste físico, sino con el mental, como te decía. Y sí siento en algunas situaciones donde sentís que la cabeza como que no puede parar, todo el tiempo está procesando información. Exacto. Y ese es el agotamiento al que yo digo, yo necesito dormir para silenciar esos pensamientos un ratito. Bueno, ahí tenés un cansancio mental. Tal cual. ¿No? Un cansancio mental. Que también ese cansancio mental, digamos, es más difícil de recuperar que el físico,
pero que se puede recuperar mediante esta cuestión de decir, bueno, me tomo un poco más de tiempo para mí, o el fin de semana me desconecto un poco del teléfono y demás. Tal cual. Ahora, cuando ya además de ese cansancio mental, Meli, juega cualquier otra... Situación emocional. Claro. Sí, bueno, situación emocional, vamos a decir, yo lo iba a nombrar de otra manera, pero bueno. situación emocional que se une a ese cansancio mental. Claro. Ya ahí tenés un desgaste que es un montón. Claro, y que uno se siente, digamos, igual de... Es como la sensación de, uy, me corrí una maratón. Claro, exacto. Y siento la misma pesadez física. Y eso era una pregunta en realidad. ¿Es posible que ese desgaste emocional o mental se traslade a lo físico? Sí. Yo puedo sentir realmente el cansancio en lo físico. Es un agotamiento. Claro. Es un agotamiento. Es algo como que te absorbe, te chupa la energía. Total. Entonces, yo como haciendo una reflexión holística, ¿no? Desde esa mirada, vamos a decir, el agotamiento emocional puede ser como una invitación también a revisar qué estamos sosteniendo. Ahí, que ya no nos corresponde sostener. Claro. Ya sea nuestro, ya sea ajeno, ya sea un mandato. Tal cual. ¿No? Un patrón. Tal cual. Y acá también entra en juego mucho un patrón. Que tiene que ver con esta cuestión de, a veces cuando nos sentimos de esta manera, necesitamos como decir, bueno, tal vez no nos podemos pedir un día en el trabajo, el que lo pueda acomodar, bienvenido sea. Obvio, y claro. si no, decir, bueno, hago un poquito más durante la semana y capaz que me puedo acomodar para tener sábado a la tarde y domingo libre, vamos a decir. El fin de libre, tal cual. Claro, pero ¿qué pasa ahí? Esta cuestión también de decir, pero si no hago nada soy un vago. Y esto es algo que me lo repiten un montón. A ver, hay que entender que no siempre que uno se tome tiempo para uno está siendo un vago. Está Esto es un siendo mandato, improductivo, claro. Claro, es un mandato, un patrón que tenemos encima con desde esa crianza de que viene desde los ancestral. Antepasados, claro. Entonces, que esa cuestión de que, no trabajo, soy un vago. Yo me tengo que levantar todos los días e ir a trabajar porque si no soy un vago. No, y que todo el tiempo, incluso hasta en mis días libres, tengo que ser productivo. Claro. Es como una autoexigencia debido a eso. Entonces, no. Tienen que entender que a veces también uno necesita tiempo para uno, para reponerse de ciertas cosas. Claro. Son como, yo siempre digo que son procesos internos que necesitan de nuestro tiempo. Claro. Nos tenemos que dar ese lugar. Si vos estás siempre ocupado, no hay tiempo para pensar en lo emocional. Esa también es un poco la cuestión. Bueno, pero ahí también hay una resistencia inconsciente. Me ocupo todo el tiempo de diferentes tipos de cosas, me hago cargo hasta de cosas que no son mías, para no enfocarme en el problema que... o esa angustia que me está resonando internamente. Claro. Bueno, yo creo que más de uno se va a sentir identificado con esto que acabas de decir. Bueno, justamente, y preguntándole a la audiencia en general, me armé como una pregunta, ¿qué peso emocional estoy cargando hoy que quizás podría empezar a soltar? Profunda la pregunta. Me pareció una pregunta linda, como para que cada uno se pueda meter a indagar un poquito ahí internamente. Tal cual, tal cual. Si aparece algún testimonio, Meni, me lo decís. Tal cual. Como para poder charlar sobre eso o poder orientar. Claro. ¿No? Yo siempre digo, no siempre necesitamos más fuerza, ¿sí? A veces necesitamos como más pausa, más tiempo para nosotros. Porque descansar también hay que entender que no es un lujo. Claro. ¿No? Es algo que nos merecemos, es una forma de cuidar nuestra energía, nuestra salud también, porque sabemos que todo lo emocional desenfoca desenfoca en la salud. Sí, sí. Entonces es algo muy, muy importante apuntar a eso. Tal cual. Yo particularmente tuve tanta gente charlándome de esto y diciéndome de este cansancio y demás,
que yo digo, bueno, vamos a tratar de abrir alguna pregunta como para los oyentes, como para que puedan empezar a indagar ahí un poquito. Y después sabemos que hay mil terapias diferentes como para poder trabajar. Ok. Existen las terapias alternativas, como decimos siempre, y sin una terapia desde un psicoanálisis, Claro. que recuerden el diván de Romy. Claro, tenemos el diván acá abierto los viernes también, pero bueno, no, sí, obvio. Es como una invitación en este punto de partida a la reflexión. Claro, es algo reflexivo para que puedan empezar a indagar y a veces la resistencia está inconsciente. Entonces, bueno, apuntar un poco ahí. ¿Realmente ese cansancio que tengo o que vengo sintiendo tiene que ver con mi rutina diaria o hay algo más? Ahí está. ¿Sí? Porque a veces podemos estar atravesando algo que nos pesa. La enfermedad de algún familiar. Un problema que tenga que ver con alguien cercano. Sí, una preocupación por un hijo, un pariente, o sea, obvio. Hay muchas cuestiones. Hoy en día está muy remarcado la parte económica, vivimos en Argentina. Tal cual. Entonces, pero ya vos decís, analícenlo de esta manera, porque yo sé que lo económico resuena mucho. Si a mí no me falta un plato de comida, estoy llegando a fin de mes, aunque voy tironeando, estoy llegando a fin de mes. ¿Solamente es por lo económico mi angustia o hay algo más? Claro. O tal vez también si hay algo que se sostiene en el tiempo, que yo veo que quizás el problema que tenía como base ya lo resolví y este cansancio sigue y persiste. Claro. Eso es indicador de que algo más está ocurriendo, me parece. Algo más está haciendo ruido, está resonando ahí y podemos o no verlo. Tal cual. Entonces, como siempre digo, tenemos muchas resistencias inconscientes. Tal cual. Y dentro de esas resistencias inconscientes también está, no puedo ir a tal terapia porque no tengo plata. Ah, sí. Yo siempre lo digo y lo voy a decir de la misma manera que lo digo cuando no estoy al aire en la columna. Ay, qué miedo. A ver. 2 boludeces menos que nos compremos al mes. Sí, eso es totalmente. Porque siempre en alguna boludez gastamos plata. Sí. Entonces, 2 boludeces menos que nos compremos al mes y tenemos para pagarnos esa terapia. Tal cual. Cuando la típica, y lo dice una persona que pasó por ahí, Meli, o sea, no... Obvio. Porque hay gente que me ubica en un lugar como si yo no hubiera pasado nunca por ahí. Obvio. Y no, nada que ver. O sea, todos en algún momento pusimos alguna resistencia en algo. Ante una terapia de un psicoanálisis, una terapia alternativa o lo que sea. También porque en realidad de base es la resistencia a enfrentarme a eso que estoy pateando para más adelante, que estoy barriendo abajo de la alfombra en realidad. Exacto. Y esta cuestión de esa resistencia, si no podemos ver de dónde viene, bueno, justamente buscar algo que nos guíe hacia eso. Y en el tarot, por ejemplo, que es tu herramienta base, ¿se puede, puedo yo preguntarte acerca de mi agotamiento emocional? Eso generalmente ya cuando abrimos una lectura aparece. Ok. Eso aparece mucho, el tema del agotamiento mental, el tema de no me sale la palabra, cuando no tenemos un sueño reparador, no me salía. Ahí está. Un sueño reparador, cuando no está presente también aparece, porque a veces hay gente que me dice, no, pero yo me acuesto y duermo. Claro. Sí, pero no estás descansando como corresponde. Ese sueño no es reparador, por eso es que ya también te levantás cansado. Tal cual. Porque hay una emoción que justamente está resonando internamente y te provoca, te absorbe esa energía que estás todo el tiempo cansado, agotado, irritado. Puede aparecer de muchas maneras diferentes. Tal cual. El otro día me dijeron algo importante. Una mamá me dijo... Me siento mal porque le grité a mi hijo. Y aparece. Y pobrecito, él no tenía nada que ver. Claro. Él me vino a hacer una pregunta y después me sentí mal y le pedí perdón. Claro. Y yo le dije, bueno, está bárbaro tu acción porque vos fuiste, le pediste perdón y reconociste tu error, que eso es importante también ante la enseñanza. Tal cual. Pero también acá hay que ver, o sea, lo importante acá es que esta persona busque por qué esa irritabilidad. Claro. ¿Sí?
que lo asemejó a algo laboral y en esa charla yo le digo, pero acorde a eso que vos me contás de lo laboral, eso tiene solución. No Claro. te debería tener irritada. Y me había contado otra situación que ya venía irritada desde la semana anterior también. Claro. Entonces había una irritación que se estaba sostenía, ¿no? resonando por momentos, estaba ahí apareciendo, aflorando, Claro. y que no se estaba dando cuenta. Claro. Entonces, para que la gente pueda indagar ahí un poquito más, esta pregunta que yo como que me anoté, ¿qué peso emocional estoy cargando hoy que quizás podría empezar a soltar? Muy bien, es una invitación a la reflexión en la columna de hoy, hablando sobre el cansancio que no tiene que ver con lo físico No. y que igual nos hace sentir agotados y que muchas veces tiene que ver con otras situaciones que venimos arrastrando y quizás desde lo inconsciente. ¿Y qué mensaje le dejamos, Cristian, a alguien que siente que de verdad a lo mejor, no sé, la rutina le está pesando, hay algo que está molestando demasiado? A ver, desde la herramienta que yo manejo, obviamente que se puede buscar ahí en esta guía que es el tarot, obviamente, y si no, siempre digo, yo soy muy abierto a todo, buscar cosas que nos ayuden, ya sea desde una religión Claro, a, por ejemplo, alguna terapia alternativa, bien, que obviamente dentro de ellas entra lo que sería el tarot. claro, Y si no, abrir siempre un psicoanálisis. Claro. No buscar tanto desde una terapia cognitiva, sino claro. más desde un psicoanálisis, como para tratar de empezar a escarbar ahí, para llegar a la raíz del problema, ¿no? De eso que está aflorando o que está resonando cada tanto, que con el tiempo se puede intensificar también, Tal es cual. importante decirlo. Y que nos está afectando. En Sí, algún punto nos está totalmente. afectando y que empieza, a lo mejor como vos decís, desde una situación pequeña, en lo cotidiano, algo que me irrita demasiado o mucho más de lo que debería la situación en particular y que en realidad tiene que ver con algo más interno que traemos y no con alguna situación que lo dispare, así como tal. Sí, tal cual, eso es... a ver, es muy importante preguntarse uno mismo. Sí. Lo que pasa que hay mucha gente que te dice, y yo me pregunto por ahí o pienso, pero no me doy cuenta. Claro. Bueno, pero si ya durante un tiempo nos abrimos la pregunta, Tal cual. recuerden que no hay que buscarse la respuesta, hay que abrir la pregunta Tal cual. y quedarse ahí. Entonces, si yo me abro la pregunta y no llego al lugar donde yo estoy necesitando, bueno, ahí buscar sí o sí una ayuda. Claro. Si no, no existirían las terapias alternativas, no existirían los psicólogos, no existiría... O sea, siempre... esto es otro punto importante, Meli. A veces nos cuesta llegar a ese punto de decir, necesito ayuda. Claro. ¿Me entendés? Más resistencia ahí. Yo tengo que poder, ¿cómo no voy a poder con esto? Pude con cosas más difíciles. Bueno, pero tal vez uno en un momento pudo porque había menos carga y ahora en este momento sí necesitas una ayuda. Eso pasa muchísimo también, eso se ve mucho. Tal cual, tal cual. Sí, es tema de charla en más de una ocasión, esto del cansancio repetido, el del sentir que el descanso no alcanza y que necesito más, así que me parece que hay que apuntar un poco más a indagar en lo interior y no tanto en buscar excusas o factores externos que en realidad no están teniendo tanto que ver en eso que nos afecta. Sí, tal cual. Así Meli. que, bueno. Es así. Es importante indagar en uno. Tal cual. Y darse tiempo también a indagar en uno. El tiempo es lo primordial. Como está. lo decíamos recién, es importantísimo esa pausa que a veces necesitamos. Tal cual. El silencio para tanto ruido. Si no, no podemos pensar. Claro, bueno, y también esta irritabilidad que aparece cuando por ahí nos damos cuenta que necesitamos como un poco de introspección y no nos damos el lugar. Claro. O la típica que muchas veces, pero los chicos en casa, y mi marido, o sea, pasa mucho esa situación, que yo siempre digo, bueno, pero tal vez vos podés decir,
yo voy a Necesito este meditar, ratito, claro. 5 minutos, porque hay meditaciones muy cortitas Claro. que vos decís, bueno, yo ahí estoy conectando conmigo. Claro. Encontrarse el tiempo. Claro, también. buscarlo también. No es cuestión de que va a aparecer así como por arte de magia. Es también cuestión de buscarlo. De darle prioridad a lo que sentimos. Exacto, sí. Ahí La está. prioridad es algo importantísimo. Hoy hablábamos justamente de esto en la columna. ¿Estoy cansado o estoy agotado emocionalmente? Esa es la pregunta y la invitación a que ustedes del otro lado reflexionen un poquito. Estamos en un momento también del año donde mitad de año, momento de un poco de balance y de ver hacia adelante diciendo, no puedo avanzar con tanto cansancio en mi espalda. Sí. Así que, bueno, buen No. momento para reflexionar. Y lo que siempre charlamos, Meli, que a medida que va pasando el año, todo va pesando más. Claro, Entonces, lo que hoy te resuena de una manera, cerca de fin de año, te va a Colapsa. resonar el triple. O sea, seamos realistas también de las cosas. tal cual. Porque a veces no se trata de ser negativo. Yo a veces tengo comentarios que me dicen, ay, Cristian, qué negativo. No, claro. No. A ver, también se trata de que hay una realidad que hay que afrontar. Es que es esto de barrer la basura abajo de la alfombra. En algún momento el bulto se va a notar abajo de la No alfombra. solamente que la alfombra se va a inflar y que se va a notar el bulto. Ese es un ejemplo que uso mucho. Sino que después cuando nosotros nos animamos a levantar esa alfombra, primero vamos a barrer esa mugre, pero después tenemos que ver de qué está manchado el piso. Y después hay que limpiarlo. Y tal vez no es que le damos una pasadita de piso y ya el piso quedó impecable y volvemos a poner la alfombra, no. Me encanta. A veces cuesta sacar esa mancha y ahí es justamente lo que nosotros llamamos proceso interno, Claro. Me encantó. trabajo interno. Me encantó también la comparación, ¿eh? Muy buena, creo, para graficarle a la gente. Así que bueno, esa invitación a levanten la alfombra ahora, que todavía es chiquito, el montículo de tierra, Sí. y analicemos qué es lo que está pasando. Un poco al invitar a la reflexión, Sí, es invitar a la reflexión y no tampoco autopresionarse, tal cual. sino que cada uno tiene sus tiempos, sus procesos. Eso es importante también, darse el lugar. Y a mí me parece importante de este tipo de columnas también entender que cuando lo escuchás y decís, bueno, no solo esto me pasa a mí. Bueno, pero sí, eso es algo diario. Y está bueno. Que la gente piensa que X situación le está pasando solamente a esa persona. Y no, Tal cual. no, porque a veces hay tantas cosas que, por ejemplo, me toca leer y que vos decís, ay, mira, yo pasé por acá. Claro, ¿viste? claro. Está bien, hay un proceso, un trabajo que vos decís, bueno, un montón de cosas que leo no me tienen que resonar porque si no las tengo que salir a trabajar urgente. Pero Sí, verte identificado en ciertas situaciones que ya como pudiste decir, resolver. ay, mira, yo pasé por acá. Claro. Y vos te identificás con eso Obvio. que también te hace ver o darte cuenta de lo que está pasando la persona más allá de lo que lees. Tal cual. Y bueno, por eso también la importancia de que cuando uno escucha algo, en este caso en la radio, decís, mira, están hablando de esto que a mí me pasa y sentirte identificado hace que a lo mejor ese disparador que estabas necesitando escuchar y todavía no había llegado a vos, este sea el momento. Así Sí. que bueno, invitar a la reflexión a todos los oyentes que están del otro lado. Y priorizarse. Priorizarse, porque también lo he pensado en algún momento hablar de la priorización. Es que roza el egoísmo, siempre lo ligamos directamente al egoísmo. a Porque eso. o sea, la palabra cuando uno le dice a alguien, priorizate, ya lo toman con una connotación negativa. Sí, re. Y vos decís, pero pará, a ver, puede ser negativo para algunas cosas, porque si yo no me priorizo y busco mi bienestar, ¿cómo le proporciono lo mejor a otra persona? Y cuando hablo de otra persona, hablo de un hijo, de una pareja, Tal de un cual. padre, una madre o lo que sea. Tal O sea, cual, tal cual, tal cual. Bueno, ¿cómo aporto lo mejor en mi trabajo si yo estoy mal? claro. Bueno, también tiene que ver con esto. El sentirnos todo el tiempo cansados e irritados. De eso se trató la columna de hoy. Exacto. Un nuevo café holístico que siempre nos invita o nos proporciona información o nos invita a reflexionar también. En tiempos donde todo el mundo parece que te quiere ofrecer algo inmediato,
este espacio viene a romper con esa estructura y es muy valioso. Gracias, Cristian. No, por favor, gracias a vos, Meli. Como siempre digo, gracias porque también todas estas charlas o cosas que me comentan a mí me ayudan un montón para las columnas. Así que bienvenido sea, ¿no? Siempre. Y bueno, y cualquiera que necesite charlar o que esté buscando alguna de estas herramientas, obviamente te puede encontrar en la Santería. Sí, bueno, y en Santería Rayo Azul, como siempre decimos, ubicado en Moneta 1423, ahí me pueden encontrar. Y si no, mi contacto ya es público, así que... Se los pasamos con mucho gusto, nos mandan un mensajito y se los enviamos, obvio. Así que bueno, Meli, hoy cerramos con la pregunta, sí, hoy nos despedimos con la pregunta. ¿Qué peso emocional estoy cargando hoy que quizás podría empezar a soltar?